Déjame primero. Tengo una reunión de Zoom. Si quiere ahorita me toma recado y ya. Dígale que le llamo tan pronto me desocupe. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da mucho gusto que nos acompañen esta noche en este programa de Entre Amigos, donde hablaremos de los temas que le interesan a ustedes, a la comunidad migrante que nos acompaña cada jueves. Esta semana vamos a hablar sobre todos los cambios que está habiendo en la frontera de México-Estados Unidos, qué ha pasado con el asilo, con las deportaciones, con la apertura, con DACA. Le quiero dar la bienvenida como cada semana a Abel Domínguez, editor de Conexión Migrante. Muy buenas tardes, Abel. Hola, hola. Y también como cada semana nos acompaña Selene Tapia. Ella es la editora del equipo de audiencias de Conexión Migrante, del Centro de Atención al Migrante, quien está a cargo de las personas que contestan sus llamadas, sus mensajes, sus dudas. Y bueno, bienvenida, Selene. Hola, buenas noches, gracias. Y como cada jueves, les quiero reiterar que este espacio es de ustedes, que es una de las formas que tenemos de comunicarnos con ustedes, con la comunidad migrante, y por eso vamos a esperar muy atentos a que empiecen a escribirnos sus dudas, sus comentarios, sus historias, para que podamos comentarlas aquí en vivo esta noche en el programa de Entre Amigos. No se olviden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, aquí en este perfil, a través de Twitter en Connect Migrante, a través de Instagram en Conexión Migrante Oficial, y bueno, también nos pueden hablar por teléfono al 52 55 52 11 58 14 o enviarnos mensajes de WhatsApp o llamarnos también al WhatsApp al 52 55 45 60 59 42. De igual forma, les queremos recordar que pueden inscribirse en nuestra membresía gratuita Amigos de Conexión Migrante. Es una membresía que les ofrece beneficios como asesoría legal, como el Wiki Migrante, que es este gran buscador de trámites, procesos y asesorías que en Conexión Migrante hemos construido para todos ustedes. Y bueno, ya hoy, ahora sí, vamos a entrar en materia. Quiero primero y antes que nada darle la bienvenida a Emilio Amaya, quien es el director del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino y que nos acompaña muy seguido para explicarnos qué está pasando, qué cambios legales vienen y cómo entenderlos y cómo usarlos en beneficio de la comunidad migrante. Emilio, muy buenas noches y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación otra vez y pues buenas tardes, buenas noches a la audiencia aquí de Conexión Migrante. Como decía la compañera, nosotros por acá trabajamos en el área del sur de California ofreciendo servicios de inmigración a nuestra comunidad en el Centro de Servicios Comunitarios y pues aquí listo para compartir lo que se pueda compartir que obviamente sea de beneficio para nuestra gente. Así es, Emilio. Y bueno, pues a mí me gustaría que iniciáramos con el tema de se abrió la frontera, ya se va a poder a tener movilidad con los asegúnes de las vacunas y demás, pero pues hay muchas cosas que siguen cerradas, los procesos siguen cerrados y está habiendo muchos cambios que la administración Biden está haciendo, dicen, para no parecerse a la administración Trump. A ver, coméntanos, Emilio. Bueno, ciertamente el día 12 de octubre se anunció la reapertura de la frontera, la cual se va a hacer en 2 etapas. La primera etapa va a aplicar solamente a personas nacionales de México y de Canadá. Eso sería a partir del mes de noviembre. Las personas que estén vacunadas completamente van a poder cruzar la frontera para cuestiones que no son consideradas esenciales, básicamente cuestiones de turismo o de comercio, ¿no? La segunda fase sería a partir del mes de enero y aplicaría a cualquier otra persona, no importa la nacionalidad. O sea, cabe pues enfatizar que la primera fase que se inicia en el mes de noviembre solamente aplicaría a mexicanos y canadienses. Entonces es importante quizá entender eso, ¿no? Cualquier persona de otra nacionalidad pues va a tener que seguir
seguir llegando al país a través de vía aérea. Ciertamente existen algunas limitaciones. La principal es que la persona tiene que estar completamente vacunada. Una pregunta que todavía está sin responder es si algunas vacunas que se han utilizado en México, como el Sputnik o como la vacuna, las vacunas que no han sido completamente reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, van a ser aceptadas para este propósito. Eso es algo que todavía no se ha clarificado. La regulación que se dio a conocer que modifica el título 19 bajo el cual se llevó a cabo el cierre de la frontera, aparte del otro título 42, solamente menciona que tiene que ser una vacuna, ¿verdad? Que sea una de las vacunas consideradas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Eso va a presentar limitantes principalmente para la comunidad mexicana, pues porque no todos han tenido acceso a las principales vacunas, que en este caso sería Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, ¿no? Pero sí, buena noticia pues principalmente para la comunidad fronteriza, porque este cierre de la frontera ha tenido pues implicaciones de todo tipo, ¿verdad? Principalmente para las comunidades fronterizas. Ahora, el otro asunto es que esta reapertura de la frontera todavía no modifica los procesos de asilo, que es una de las principales preocupaciones que tiene nuestra comunidad. Es decir, aún a pesar de que a partir de noviembre, por decir así, se reabre la frontera para viajes no esenciales, todavía no se ha reimplementado el proceso que permite solicitar una entrevista de miedo creíble, que era lo que permitía a las personas que tienen miedo de persecución poder llegar a las garitas e iniciar el trámite de asilo, ¿no? Entonces, todavía eso queda pendiente, todavía continúa la litigación que tiene que ver con la aplicación de las medidas que implementó la administración Trump, ¿verdad? Que causaron pues que se detuvieran los procesos de asilo. Continúa la litigación y la presión para que la administración Biden, ¿verdad?, eventualmente restablezca el proceso que permita que las personas que quieren solicitar asilo de manera legal en base a lo que establece la ley internacional lo puedan hacer, ¿no? Entonces, eso queda pendiente por ahorita. Ahora, ¿qué pasa con el Quédate en México? ¿Se está aplicando? No, cabe recordar que la administración, de hecho, solicitó a los tribunales que le permitieran retrasar la implementación en lo que el programa era rediseñado, por decir así, o en lo que se establecía un nuevo mecanismo, ¿no? Entonces, en términos formales, el protocolo migrante, por decir así, aún a pesar de que la Corte había dicho lo contrario, en la práctica queda, por decir así, todavía suspendido. Esto no quiere decir que no haya personas que no estén sujetas a esto. De hecho, todavía hay miles de personas que siguen esperando en México, aún a pesar de que el programa ha sido terminado, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que en la práctica el programa, aún a pesar de lo que dice la administración, continúa vigente, porque todavía hay miles de solicitantes de asilo que fueron forzados a permanecer en México, ¿verdad?, esperando a que puedan ingresar al país, ¿no? Entonces, es una situación difícil, ¿no? Porque por otro lado, el argumento que se ha utilizado en contra de los posibles cambios en la ley de inmigración, la reforma migratoria, ha sido precisamente lo que se considera, o lo que ellos consideran una crisis en la frontera, ¿no? Entonces, la administración, me imagino que ha tenido que estar, pues lidiando con esta navaja de doble filo, donde si hace una cosa afecta a la otra y si hace algo diferente afecta a la otra, ¿no? Entonces es difícil pues conciliar todos los intereses que se mueven alrededor de la situación migratoria. La recomendación para nuestros hermanos que quieren continuar con los trámites de asilo y que están en el protocolo migrante es que le den seguimiento a través de los diferentes canales que se han establecido. Hay varias organizaciones que dan ese tipo de asistencia tratando de agilizar sus procedimientos que están pendientes, y la recomendación para las personas que quieren solicitar asilo es que si se encuentran ya en el área
en el área de la frontera, por ejemplo, Tijuana, Mexicali, que continúen haciendo sus solicitudes a través de las encuestas de riesgo que tienen algunas organizaciones, ¿verdad?, que han estado trabajando para tratar de escoger casos donde las personas pudieran calificar para una excepción de la aplicación del título 42. O sea que hay que estar muy atentos y hay que tener claro que no se ha abierto los procesos para las solicitudes de asilo. Déjenme dar saludos. Manuel Pérez nos saluda, nos pregunta dónde nos ubicamos. Ya te pasaron la información, Manuel. Manuel, saludos y bienvenido. Gerard González Aranda, ¿qué noticia tienen de la caravana de paisanos? Muchas gracias. ¿Y cuándo tendrán un en vivo para el tema de la caravana y las fechas? Gerardo, están viendo ya nada más definir la fecha. Yo creo que en 1 o 2 semanas tendremos el en vivo con la gente que está organizando la caravana para que ustedes tengan toda la información. Pero es muy importante que empieces a hacer ciertos trámites si vas a venir de visita a México. Puedes visitar la página de Conexión Migrante y ahí vas a poder encontrar la información. Creo que tenemos una nota sobre eso, ¿no, Abel? Así es, todavía no se han dado como los detalles, pero ya contamos como con un previo de descargar la aplicación, todo lo que necesitas para que vayas preparando toda tu documentación y el paso sea lo más cómodo posible. A ver si le podemos poner la liga de esa nota a Gerardo aquí en su comentario. Byron Antonio Godoy Alvarado, yo me inscribí para un asilo antes de cerrar la frontera. ¿Tengo que esperar o me vuelvo a inscribir? Depende con quién lo haya hecho. Normalmente, si la persona se registró con alguna organización, por ejemplo, al otro lado, o alguna de las organizaciones que han estado haciendo Border Angels, alguna de esas organizaciones, normalmente haber hecho una solicitud es suficiente. Habría necesidad de darle seguimiento a una solicitud que ya hicieron. Normalmente presentar una nueva solicitud, a menos que pudiera ser con una diferente organización, normalmente pues es contraproducente, ¿no? Entonces, si ya tiene una, dele seguimiento con la organización que ya la tiene y armarse de paciencia, pues, porque estamos hablando de miles de casos y obviamente las organizaciones lo han estado haciendo con personal voluntario, no son parte del gobierno, no reciben fondos del gobierno para hacer ese tipo de trámites. Entonces, pues sí, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Gracias, Emilio. Alex Espinosa, ¿puede ser que nosotros los nicaragüenses podamos pasar? Bueno, las prohibiciones actuales aplican a cualquier persona. Cabe mencionar que personas como hermanos nicaragüenses, hermanos venezolanos, tienen mejores posibilidades de poder establecer miedo creíble, dado el hecho que la situación en sus países de origen es un poquito diferente y hasta cierto punto cuentan con la simpatía de este gobierno, no importa quién esté en la Casa Blanca, y sabemos que pues hay una enemistad por años que se ha tenido con, por ejemplo, con el gobierno de Ortega en Nicaragua, con el gobierno de Maduro en Venezuela. Entonces, ciertamente una persona de Nicaragua tiene mejores posibilidades. El detalle es que pueda ingresar, que pueda entrar a la frontera y ese es como el gran dilema, ¿no? Entonces, en ese sentido, su caso no sería diferente al de cualquier otra persona. Así es, gracias, Emilio. Dolores Almaraz, saludos, Dolores, te mandamos un abrazo, un beso, un apapacho, Mujeres Migrantes en Progreso desde California. Marlon Arróliga también, buenas noches, la frontera no se ha abierto. Sí, Marlon, la frontera ya se abrió, lo acababa de comentar, bueno, no se ha abierto, perdón, se va a abrir en noviembre, ya se avisó que se va a abrir, se está preparando todo, pero tienes que estar vacunado y tienes que ser mexicano para poder cruzar si tienes papeles además y demás, ¿no? Carmen Catalán Tano, ¿cómo se puede conseguir un permiso de trabajo para trabajar en Estados Unidos? Bueno, los permisos de trabajo dependen de una serie de procedimientos. Están supeditados al hecho de que una persona califique para algún beneficio. Lo más común es cuando la persona es elegible para ya sea el trámite de ajuste o cambio de estado migratorio, si la persona es elegible, por ejemplo, para la visa U, si la persona es elegible para el programa de protección de víctimas de violencia. Hay diferentes formas, es un tema muy amplio, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación es que la persona use el Wikimigrante para tratar de ubicar alguna organización cercana que le pudiera ayudar con su trámite, ¿no? Pudiera ser elegible, pero depende de una serie de requisitos.
Así es, no es nada fácil. A ver, Emilio. Y una aclaración ahí es que un permiso de trabajo no se obtiene por sí solo. Y si alguna persona le dice que le va a tramitar un permiso de trabajo, normalmente le estaría dando información incorrecta, porque el permiso de trabajo es parte de todo un proceso, todo un procedimiento. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pero ciertamente hay necesidad de informarse para ver si es elegible a través de alguno de los diferentes procedimientos migratorios. De hecho, nosotros trabajamos aquí en México con una organización que se llama contratados.org, búsquela así en internet. Esta organización es pertenece al Centro de Derechos de los Migrantes y ellos se dedican exclusivamente a verificar ofertas de trabajo, si son legales o no, si los reclutadores son legales o no, si es real la oferta y un montón de cosas. Entonces, le puede ser interesante poder entrar a esa página y poder consultar la información. Nos llega por WhatsApp. Yo me entregué a migración en McAllen. En McAllen. A McAllen a lo mejor, ¿verdad? Di todos mis datos. Ellos llamaron al familiar que me iba a recibir, pero aún así me mandaron para Honduras. Yo no tiene nada en México. ¿Eso cuenta como deportación? Yo firmé en México. Habría que obtener una copia de su expediente. Es probable que la persona haya sido sometida a lo que se conoce como la deportación agilizada o expedita, que es lo que han estado haciendo con muchas personas de los hermanos que han solicitado asilo. Los forzan bueno, no los forzan, pero sí los sujetan a la deportación expedita por la razón de que si la persona trata de regresar, si la persona regresa, pues obviamente tiene que enfrentar penalidades por hacer reingreso ilegal después de la deportación. En el caso del hermano que tiene la pregunta, habría necesidad de pedir una copia de su expediente a través del acta de libertad de información para mirar qué fue lo que en realidad pasó, a menos que pudiera tener algún documento a la mano que se pudiera revisar. También en Conexión Migrante puede encontrar una nota sobre cómo entrar a esa página y cómo obtener su expediente. Sí la tenemos esa, ¿no, Abel? Yo me acuerdo por ahí haberla visto. Bueno, le seguimos con los comentarios porque están llegando muchos. Carolina Hernández Reyes. Las personas que estamos en México y andamos pruebas de no poder, y mandamos yo creo que pruebas de no poder regresar a nuestro país por correr peligro por pandillas, ¿dónde podemos pedir asilo? Sí, a estas alturas la única opción es a través de las encuestas de riesgo que se hacen a través de organizaciones no lucrativas. La más común y un poquito más eficiente es la organización Al Otro Lado, que está ubicada en el área de San Diego, Tijuana, y es un trámite relativamente sencillo. Se completa el formulario en línea, se tiene que dar la mayor cantidad de información para ver si la persona pudiera ser elegible para el beneficio. Cabe recordar que los problemas con el crimen organizado, la delincuencia común, normalmente no son como un causal por el cual se puede obtener el beneficio del asilo. Eso no significa que la persona no le puede intentar, pero es difícil, ¿no? Pero sí, a estas alturas, en lo que se restablece el procedimiento regular para solicitar entrevistas de miedo creíble, las únicas opciones son las encuestas de riesgo. Gracias, Emilio. Katiuska Vega, mi esposo fue detenido en Brackettville y piden una multa de $1,000 para poder entregarlo a migración. ¿Sabe algo sobre esta fianza? Bueno, normalmente las fianzas son puestas por la oficina de inmigración, ¿verdad? Y normalmente el propósito de la fianza es garantizar que la persona comparezca a sus audiencias en el futuro. Entonces aquí la pregunta sería, ¿quién le está fijando la fianza? Normalmente las fianzas se hacen a través de un proceso formal y la persona recibe una notificación por escrito donde se establece el monto de la fianza. Si la fianza está siendo requerida por la oficina de ICE, ¿verdad? Entonces normalmente pues se paga y la persona puede salir y puede continuar con su caso en libertad. Entonces va a depender mucho de quién le está pidiendo la fianza. Gracias. Ahora hemos mirado casos de fraude donde hay, eso es algo común, pues que principalmente cuando vienen con los contrabandistas, los coyotes,
tienen acceso a los números de teléfono y hemos mirado casos de gente que le llaman, tu esposo está detenido por inmigración, ya le pusieron fianza de tanto dinero, envíanos el dinero y para que lo dejen salir. Ahí hay que desconfiar porque normalmente las fianzas tienen que ser depositadas directamente en una oficina de inmigración o tienen que ser hechas a través de una compañía afianzadora. Así que si alguien le pide dinero por telegrama, por aplicación de envío de dinero, desconfíe, normalmente se trata de un fraude. Entonces habría que averiguar aquí quién le está pidiendo la fianza. Pues mira, Katiuska, ten muchísimo cuidado, verifica toda esa información para que no te vayan a engañar. Isel Díaz, ¿está abierta la frontera para pedir asilo si soy de Honduras? Pues no, no está abierta. Yes. No está abierta. Mari Guzmán, yo soy de El Salvador, he sido amenazada. ¿Y será que me pasan si me voy con mi niña de 12 años? Ya no queremos vivir aquí, tenemos miedo. Sí, lo que le pudiera pasar es lo que le está pasando a miles de personas que se encuentran atorados en la frontera sin poder ingresar al país todavía, ¿no? Ahora, algo que hay que mencionar es que esta administración también restituyó el programa para menores, ¿verdad? Cuando se trata de menores, el programa de CAMP, pudiera permitir pues que en ciertos casos si hay algún familiar y si el niño pudiera ser víctima de persecución, que se pudiera hacer el trámite para que pudiera ingresar al país legalmente, si pudiera tener un caso de asilo, ¿no? Eso sería quizá un tema a tratar posteriormente, pero existe esa posibilidad cuando menos en el caso de los niños. Si se trata de una familia es diferente, la única opción sigue siendo, ¿verdad?, el proceso de asilo, el cual otra vez continúa detenido y a estas alturas emprender el viaje a la frontera de esta forma, pues es exponerse a sufrir todo lo que nuestros hermanos han estado sufriendo, ¿no? Entonces, a pensarle dos veces, pues porque la cosa no es fácil. No, las cosas están muy complicadas. El cruce por México desafortunadamente es terriblemente peligroso. Entonces sí, piénsenlo dos veces porque, pues, como le hemos dicho, la frontera no está abierta aún, particularmente para los casos de asilo. Oye, mira, mientras llegan más preguntas, ¿por qué no platicamos del tema de DACA? Que yo no me había dado cuenta, ahorita casi me da un shock. Las cosas van muy mal con DACA, se ven muy mal. No se le ve como que eso vaya a funcionar y que la Suprema Corte vaya a decir, sí, muchachos, quédense. ¿Cómo ves tú las cosas? Bueno, lo que pudiéramos interpretar como un revés fue la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que básicamente lo que había hecho la administración Biden es básicamente suspender o detener la presentación de argumentos legales en lo que se considera la nueva propuesta que hizo la administración Biden siguiendo el procedimiento que establece el Acta de Procedimientos Administrativos. La Corte dijo no, ¿verdad? Tienen que continuar con su presentación de argumentos, el caso se tiene que continuar, se tiene que litigar, ¿no? Entonces, en términos legales, pues sí, la idea era un poquito retrasar la implementación de las medidas que ordenó la Corte de Apelaciones, ¿no? Pero entonces es algo temporal. La idea de las nuevas, la propuesta de nuevas regulaciones y la presentación de comentarios y todo lo que se tiene que hacer a través del Acta de Procedimientos Administrativos es precisamente tener un programa que no esté sujeto a cuestionamiento a través de los tribunales, ¿no? Ciertamente, el problema continúa siendo para las personas que no habían tenido DACA, que hacen solicitudes nuevas, las cuales tienen que ser recibidas, pero que no pueden ser procesadas, ¿no? Entonces, ciertamente, a estas alturas todavía seguimos, cuando menos a través de los tribunales, con posibilidades, pronóstico reservado, básicamente no sabemos qué va a pasar, pero estamos optimistas que a través de el nuevo procedimiento y siguiendo el procedimiento apropiado que no estaría sujeto a cuestionamiento a través de los tribunales, eventualmente vamos a tener un mejor programa, que obviamente no es la solución. Siempre le hemos dicho, que es una cuestión temporal, necesitamos algo que eventualmente permita que no solamente los jóvenes, sino que también sus familias puedan obtener certeza legal, jurídica y puedan obtener la residencia en este país. Así es. Es Que malas noticias, pero no tan malas. No tan malas, pero sí debiera buscarse que estuviera en la ley, que no fuera un simple decreto presidencial,
que ha sido manoseado por cada presidente que llega, según le conviene el asunto, ¿no? Así es, ciertamente. Bueno, nos llegó una pregunta por WhatsApp. Dice, hace 14 años me fui de mojado. Tardé un año, ahora me dan una visa de trabajo en Estados Unidos. ¿Puedo aplicar para la visa de trabajo? Trabajé con mi mismo nombre y me agarraron varias veces. Madre Santísima. Sí, tiene la posibilidad. Las visas de trabajo normalmente las más comunes, las H2A, las H2B, que son para trabajadores regulares, se trata de visas de no inmigrante, lo cual significa que no están sujetos a todas las disposiciones que normalmente tendría una persona que quiere obtener residencia permanente. El hecho de que la persona haya estado aquí, el hecho de que la persona haya violado la ley de inmigración más de una vez, es un factor que van a considerar y lo pueden utilizar para negar una visa de empleo, pero queda completamente a discreción del oficial que lo entreviste, ¿no? Entonces, pues sí, habría que intentarle, principalmente si se trata de una oferta de trabajo válida y no de un caso de fraude, ¿no? Entonces sí, claro, lo puede intentar. Algún problema migratorio anterior, a menos que haya cometido un delito serio, normalmente no impediría que, cuando menos en primera instancia, fuera inelegible para una visa de trabajo. ¿Y necesita solicitar algún tipo de perdón, Emilio? Normalmente cuando se deportación. solicita un visado, si el oficial determina que la persona necesita hacer un trámite de perdón, sí, normalmente en las entrevistas le dicen, pasó esto, tienes que hacer un trámite, existe un procedimiento, hay un formulario, hay un costo que se tiene que pagar, pero eso lo determinan el día de la entrevista. Pues mire, ya tiene usted ahí la información para que se anime y aplique y bueno, pues vea. Pero sí, primero y antes que todo, de veras, verifique que la oferta de trabajo sea real. Minerva Cázares, una pregunta. Ya tenía mi caso migración, ya tengo 10 años que aplicar para mis papeles. ¿Por qué me casé con me imagino, con una persona de Estados Unidos? Pero el problema es que nos separamos y ya nos divorciamos y me cerraron mi caso porque no, realmente no entiendo lo que me dice, porque no, Siri, no sé. Pero Ya, en este caso, un poquito lo que podemos deducir es que la persona hizo un trámite a través de una relación familiar. Normalmente cuando la relación familiar se termina, también deja de existir la elegibilidad para el beneficio migratorio. En otras palabras, si hago un trámite a través del matrimonio con un ciudadano y un residente y antes de que el trámite se complete me divorcio, la persona se divorcia, normalmente la persona deja de ser elegible para ese beneficio. La única excepción, por decir así, sería si en algún momento la persona fue víctima de violencia doméstica. En ese caso, la persona puede todavía solicitar beneficios bajo el Acta de Protección de Violencia contra la Mujer, o lo que se conoce como la Ley VAWA. Aquí lo que habría que enfatizar es que para solicitar ese beneficio se tiene que hacer dentro del periodo de 2 años después de que la persona se divorció. Entonces existe como un estatuto de limitaciones, por decir así. Entonces, pues ciertamente no tenemos todos los datos para poder responder, pero normalmente si se divorcian, deja de existir la relación familiar cuando se trata de un matrimonio. Gracias, Emilio. Katiuska nos vuelve a escribir, dice, sí, mi esposo está detenido en una prisión en Texas por cruzar ilegalmente. ¿Puede pedir asilo él, ya que acabo de dar a luz a su bebé? Yo entré por migración también. ¿Podría mi caso ayudarlo a él? Bueno, sí, habría que mirar quién lo tiene detenido, porque cabe recordar que en el estado de Texas, el estado ha tomado las atribuciones de presentar cargos criminales contra personas que ingresan sin documentos y no están detenidos por inmigración, sino por la autoridad estatal, ¿verdad? Hay litigios alrededor de eso, pero hemos mirado, de hecho es una de las cuestiones interesantes en el caso de Texas con la movilización de la Guardia Nacional y el hecho de que se le ha otorgado pues autoridad migratoria normalmente a funcionarios estatales, ¿no? Pero ciertamente si en este caso en un matrimonio el esposo que ya está en libertad tiene un buen caso de asilo, eso pudiera beneficiar al esposo que está detenido, ¿no? Inclusive si la persona es deportada y eventualmente la persona que está aquí obtiene asilo,
una vez que la persona obtiene asilo, puede hacer una petición para que su familiar pueda regresar al país legalmente a través del proceso que establece la ley de asilo. Entonces, ciertamente sí le pudiera beneficiar, asumiendo que se trata de un buen caso de asilo. Ok, gracias, Emilio. Mari Guzmán, ¿a dónde puedo ir a hacer esos trámites antes mencionados con respecto a mi pregunta? Gracias por contestar, muy amables, Madre Santa Mari. Déjame buscar tu pregunta que... Ah, ella es la que es de El Salvador y que ha sido amenazada y tiene a su hija. Sí, otra vez, habría que buscar en redes sociales. Creo que Selene estaba trabajando en un artículo de las organizaciones que hacen este tipo de trámites. No sé si se publicó o no se publicó, pero normalmente se hace a través de medios electrónicos y lo único que tiene que hacer la persona es completar su entrevista de riesgo, los cuestionarios de riesgo, donde la persona pues da la información de la razón por la cual quiere solicitar pues protección bajo la ley de asilo. Entonces, habría ¿No que lo hice recurrir yo? y se hace en línea. No lo hice yo, pero ya está en los comentarios la lista de organizaciones que llevan a cabo todas las peticiones. Ahí ya anda en los comentarios para que lo revisen. Comentarios para que puedan entrar. ¿Qué tantas posibilidades tiene un nicaragüense de tener asilo político? Carlos Bequillar. Carlos, buenas noches. Llegaste medio tarde porque ya lo explicamos, pero Emilio, si me haces el favor. Y bueno, tiene mejores posibilidades dada la situación en Nicaragua y dada la enemistad que por años hemos tenido con los sandinistas. El detalle es cómo cruzar, cómo ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Pero si la persona llega a ingresar a los Estados Unidos, ya sea legal o sin documentos, una vez que está en los Estados Unidos, puede solicitar el beneficio del asilo. Es mucho más fácil dadas las circunstancias en Nicaragua. Gracias, Emilio. Minerva Cázares. Bueno, sí, lo que pasa es que yo sufrí violencia doméstica y yo tengo 3 hijos ciudadanos que nacieron aquí en Estados Unidos. Pues tienes muchas cosas a tu favor, Minerva, para poder arreglar. Katiuska, si está por los estatales, al pagar la multa de $1,000, pasarán el caso a migración, dice Katiuska, Emilio. Sí, normalmente una vez que son procesados, juzgados, sentenciados por la autoridad estatal, son transferidos a la oficina de inmigración para su deportación. Cuando la persona es transferida, es normalmente el momento oportuno para que la persona pueda solicitar una entrevista de miedo creíble para propósitos de elegibilidad para la ley de asilo. Ernesto Bermúdez, les pido a modo de súplica me ayuden a orientarme para obtener un perdón por mi récord criminal por haber estado detenido por venta de drogas. Ese crimen ya tiene 21 años. ¿Qué pasó? Ahí habría que mirar, ¿verdad? La situación. En términos generales, una persona puede solicitar una dispensa de ciertos actos, en este caso la cuestión de posesión de drogas, aunque hay que aclarar que normalmente el único perdón que existe es cuando la persona fue encontrada culpable de posesión simple de menos de 1 onza de marihuana. Si se trata de cualquier otra cosa o si se trata de compra, venta, distribución, normalmente no existe un perdón a menos que la persona sea residente permanente, ¿no? Entonces, habría que analizar el caso y mirar a ver si califica. La persona tiene que recurrir a asistencia especializada porque es algo difícil y delicado, ¿no? Pero normalmente existe un proceso para que la persona pueda solicitar un perdón por alguna actividad criminal si la persona está obteniendo un beneficio a través de una petición familiar, ¿verdad? Otra vez hay necesidad de revisar la situación de la persona. Gracias, Emilio. Suani Torres también llegó tarde, que si pueden los de Honduras tener asilo por violencia y abusos. A ver. Bueno, otra vez habíamos comentado que para ser elegible para beneficios bajo la ley de asilo hay que establecer persecución por cuestión de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. Entonces aquí la pregunta sería, ¿de quién viene la violencia, no?
Si son problemas con las pandillas, las maras, el crimen organizado, es más difícil, pero eso no significa que no le puedan intentar. Cada caso es diferente, ¿no? Entonces, ciertamente si la persona se encuentra en el país, puede solicitar asilo. Si la persona está en la frontera, hay que esperar a que se restituya el proceso de miedo creíble para que puedan solicitar asilo. Berta Oña hizo más o menos la misma pregunta, pero ella es de Ecuador. ¿Será que ecuatorianos podemos pedir asilo? Pues bueno, acabas de escuchar la respuesta de Emilio. Berta, Ana Cañengués, una pregunta. ¿Es usted abogado de inmigración? Yo en mi caso soy lo que se conoce como un representante acreditado, practico leyes de inmigración en base a lo que establece existe un proceso de acreditación a través del Departamento de Justicia. Entonces, si nosotros nos dedicamos a la práctica de derecho migratorio en base a lo que establece esta certificación. Gracias, Emilio. Carlos Ortiz, yo tengo una felonía hace 18 años y tengo hijos ciudadanos. ¿Se puede pedir un perdón? Pues mire, Emilio ya se lo contestó hace un poquito. Se puede pedir un perdón dependiendo de la felonía que haya cometido, ¿no, Emilio? Así es, así es. Carlos Bequillar, gracias por ese gesto humanista, que mi Dios me los bendiga. Ay, Carlos, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Ernesto Bermúdez, gracias por su atención prestada. También, Ernesto, muchas gracias, que estés muy bien. En WhatsApp, Emilio, hola, me llamo Martín, vivo en Minnesota desde hace más de 20 años. Yo entré con pasaporte y visa a Estados Unidos en el año 97, pero se me venció y un día fui a visitar a mi madre a Douglas, Arizona, y tomé la mala decisión de salir a México una hora. Cuando quise regresar ya no me dejaron entrar, pero tuve un problema con el oficial de inmigración al día siguiente, volví a tratar y pude pasar solo con mi licencia de manejar. Ahora estoy casado con una ciudadana americana y traté de arreglar mis papeles, pero no puedo. Me hicieron un FOIA y sale que yo hice un false oral claim, pero pues yo no recuerdo haber dicho nada. No tenía que haber dicho nada porque normalmente la mal representación o el reclamo falso de ciudadanía puede haber sido hecho de manera explícita o implícita. Y normalmente haber presentado un documento, por ejemplo, una licencia de conducir o una identificación pudiera ser suficiente. Y en términos de lo que establece la ley de inmigración, reclamo falso de ciudadanía, a menos que haya sido antes de septiembre 30 del 96, causa que la persona sea inadmisible de por vida. No puede emigrar, no puede obtener beneficios migratorios. Otra vez, estamos hablando en términos generales. Yo le recomiendo que consulte con algún abogado de inmigración o consulte con alguna de las diferentes organizaciones no lucrativas que damos este tipo de servicio para mirar su caso en detenimiento y asegurarse que recibe la información apropiada, ¿no? Aquí estamos hablando en términos generales, y en términos generales, reclamo falso de ciudadanía causa que una persona sea inelegible para beneficios migratorios. Pues bueno, ahí tiene usted la respuesta. Espérenme porque se me perdió el hilo. María Hidalgo, Madre Santa. María Hidalgo, hola, yo tenía residencia pero salí de Estados Unidos y se me venció hace 5 años. ¿Podría renovarla? Normalmente un residente permanente no puede estar más de 6 meses fuera del país porque se da la presunción de abandono. Si una persona permanece más de 1 año fuera del país sin haber hecho un trámite de un permiso de reingreso, la persona abandona su residencia permanente. Una persona que tiene 5 años fuera del país, obviamente ya no es residente permanente y ya no puede renovar su tarjeta, ¿no? Hay ciertos casos donde todavía lo pudiera hacer si hubo causa de fuerza mayor que la persona impidió que regresara al país. Habría que otra vez revisar su caso, y pues Conexión Migrante les da acceso a diferentes organizaciones en diferentes partes donde pudieran obtener la información adecuada, pero en términos generales, el permanecer fuera del país por más de 1 año causa que la persona, en la mayoría de los casos, pierda su residencia permanente. Okay. Yo tengo una duda, Emilio, y es un poquito sobre lo que las personas están preguntando, porque preguntan por la nacionalidad, así de ¿qué tiene que ver? Y esto va ligado a las diferencias entre asilo y refugio, ¿no? Me parece que es como un buen momento para explicar. No sé si nos puedes detallar un poquito cuáles son las dos diferencias Claro. Una de las diferencias para que... Claro, las personas que obtienen refugio normalmente lo hacen a través de un proceso que establece la ley internacional. Normalmente se hace a través de las Naciones Unidas,
el trámite se hace fuera del país. Es como la principal diferencia. Las personas, un caso pudiera ser el caso de las personas de Afganistán, ahorita que hubo la crisis con cuando se dio el abandono del país de parte de las tropas norteamericanas, ¿no? Las personas son clasificadas de antemano como refugiados a través de un proceso que involucra principalmente a las Naciones Unidas y otras entidades internacionales, y la persona ingresa legalmente a los Estados Unidos como refugiado. El trámite de asilo solamente se puede hacer en los Estados Unidos. Para poder solicitar asilo, la persona tiene que estar físicamente presente en los Estados Unidos. Entonces, cuando una persona se encuentra en el extranjero y llega a la frontera para solicitar asilo, en realidad lo que está solicitando es lo que se conoce como una entrevista de miedo creíble, que es la primera parte para establecer que la persona pudiera calificar para asilo. Si la persona ya se encuentra dentro de los Estados Unidos, entonces puede solicitar asilo de manera afirmativa, es decir, presenta su caso ante la Oficina de Asilo del Departamento de Seguridad Nacional. La persona también lo puede hacer de manera defensiva si la persona es detenida y puesta en trámites de deportación. Entonces, la principal diferencia entre refugio y asilo es que el refugio lo obtienen antes de ingresar a los Estados Unidos, después de cumplir con una serie de requisitos, y el trámite de asilo solamente lo pueden obtener una vez que ya ingresaron a los Estados Unidos. ¿Cómo la principal diferencia? Claro, por eso. Entonces, uno es prácticamente cumple ciertas condiciones, tú calificas para asilo, y el refugio es para todos los demás, como yo, por ejemplo, que soy de México, que mi país no entra en esta categoría, yo voy y lo pido. Ciertamente, y otra vez el trámite de refugio se hace principalmente a través de los organismos como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y se da en ciertas circunstancias, principalmente en situaciones donde hay guerra, donde ha habido desastres naturales, pero principalmente cuando hay conflictos, ¿no? Obtener el beneficio del refugio es difícil, porque tiene que ir a través de todo un proceso, ¿no? Por eso es que la gente no tiene otra opción más que venirse sin documentos, ingresar al país y tratar de hacerlo cuando ya están aquí, ¿no? Claro. Bueno, Carlos Ortiz, gracias. ¿Tienen algún teléfono donde se pueda uno comunicar con ustedes? Carlos, arriba en los comentarios, al inicio, ahí están nuestros teléfonos, puedes hablarnos. Betty Amador, quien mejor la puede asesorar sería el Consulado de Estados Unidos a María Hidalgo por el tema de la residencia. Ya más o menos le dijeron ahí. A ver, Emilio, hay mucha incertidumbre en materia migratoria, porque pues la idea de que tenía el presidente Joe Biden de presentar la reforma y que se la fueran a aprobar, digamos, relativamente fácil, pues no está sucediendo. De hecho, hoy en el Senado se mandó una carta urgiendo a los legisladores a tener una reforma migratoria. ¿Cómo ves las cosas desde allá? ¿Cómo ven ustedes las organizaciones? ¿Qué se está haciendo para presionar a los congresistas? Claro, hay mucho trabajo de cabildeo que se está llevando a cabo de manera, por decir así, interna. O sea, hay mucho trabajo, hay reuniones con los diferentes congresistas, hay mucha presión sobre principalmente las oficinas del congresista Manchin y la congresista Sinema, que son como los que hasta ahorita se han estado oponiendo a que la cuestión migratoria sea incluida en el paquete de reconciliación fiscal. Ciertamente, la propuesta de reforma migratoria amplia que había hecho el presidente Biden a estas alturas está muerta, por decir así. O sea, sabíamos que eso iba a suceder por el simple hecho de que los demócratas tienen mayoría relativa, mayoría simple tanto en la Casa de Representantes como en el Senado. Y para poder pasar la reforma migratoria se necesita cuando menos 10 votos del Partido Republicano, algo que sabíamos no iba a suceder. Entonces, en ese sentido,
hay mucho desencanto, hay mucho desengaño, frustración, ¿verdad? Con nuestra gente por el hecho de que prometieron algo que sabían que no podían cumplir. Todavía tenemos la esperanza de que la vicepresidenta simple y sencillamente decida no escuchar las recomendaciones que hizo la parlamentaria y decidan proceder con el plan A o B, ¿verdad? Que se presentó a través del proceso de reconciliación fiscal para que nuestra gente eventualmente obtenga un beneficio migratorio. Pronóstico reservado, la situación difícil, pero seguimos en la lucha. Estamos haciendo trabajo de cabildeo todos los días de diferentes formas para eventualmente lograr una reforma migratoria. Pues ojalá, Emilio, que se dé algún paso. Yo siempre desde inicios de año lo que les decía es, con que demos un paso, y a pasitos vamos a llegar a donde queremos llegar. Una cosa muy pequeñita puede funcionar y luego sumar otra y otra. Pues ojalá y el cabildeo que todas las organizaciones están haciendo funcione, sirva de algo y se sienta la presión de la comunidad hispana, porque si no, pues Biden sí sería un gran engaño, porque Biden usó a los latinos para que voten por él y yo les prometo que va a ver la cosa bonita y ve nomás, nos dejó chiflando en la loma. Vestidos y alborotados, dijéramos nosotros. Bueno, dentro de las buenas noticias y algo que es importante para la audiencia es el hecho de que en octubre 12 el Departamento de Seguridad Interna también dio a conocer el cese de los operativos migratorios en los centros de trabajo, en las fábricas, y esto con básicamente lo que la administración está haciendo, está cambiando el énfasis. En lugar de castigar a los trabajadores, la idea es tratar de ubicar a los patrones, a las compañías que utilizan el estado migratorio de las personas para explotarlas. Entonces, esta es una buena noticia por dos razones. Primero, las personas ya no deben de tener miedo, no importa en qué parte del país se ubiquen, de denunciar situaciones de explotación laboral, ¿ok? Y eso es importante. La segunda es el hecho de que las personas que son sujetas de explotación laboral, donde hay casos de espionaje, donde hay casos de esclavitud, las personas tienen protección bajo la ley de inmigración, no estarían sujetas a deportación y pudieran ser elegibles para beneficios bajo la visa U. Entonces, esa es una buena noticia. Hay necesidad de estar al pendiente. La política nacional, a nivel nacional, es el hecho de que la oficina de ICE ya no puede llevar a cabo operativos migratorios en fábricas, en centros de trabajo, básicamente. Una buena noticia para nuestra comunidad, y hay que recordar que si una persona es sujeta de explotación laboral, pudiera ser elegible para beneficios migratorios, ya sea bajo la visa U o bajo la visa T. Buena noticia dentro de todas las malas que ha habido. Así es, vamos a preparar algo. Sí hicimos una nota el día que salió la información, pero creo que es importante, Emilio, reiterarlo a la comunidad, darles la información. Y esto que dices tú, muy importante, que si ellos denuncian y son sujetos a esclavitud o abusos laborales, esa razón les puede dar un aviso. Entonces, bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo están pasando las cosas por allá en Estados Unidos, Emilio, en el tema migratorio. Te queremos agradecer nuevamente que hayas estado con nosotros esta noche, que les hayas contestado a toda la gente que escribió y que preguntó sus dudas sobre los diversos temas. Y pues ya estaremos muy pronto platicando, Emilio, porque esto está muy candente y hay fechas muy importantes en las próximas semanas que habrá que estar muy pendientes. Ciertamente, gracias por la oportunidad y pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. No se olviden, todos los jueves, 7 de la noche, Ciudad de México, nos pueden escuchar, ver aquí en Entre Amigos, nos pueden enviar sus preguntas y además de todo nos pueden enviar temas que a ustedes les interesen que nosotros conversemos en este programa. Muchas gracias, Abel y Selene, por acompañarme esta noche. Gracias, Araí, por estar ahí en la oscuridad, pero ahí. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un hermoso fin de semana. Hasta luego.